Hola, voy a mostrar este temporizador. Es un monoestable, también conocido como One Shot. Es bastante simple y básico el uso, pero quiero mostrar, además de el manual, alguna aplicación práctica y de esa manera hacernos más idea de para qué podría llegar a servirnos. Entonces, empecemos mirando el manual, la información que nos da. Nos da una descripción rápida de las características principales. El dispositivo tiene un relé de 10 A. Como dije, la función que implementa es One Shot monoestable. Es decir, que lo que hace es, vos le disparás, enciende el relé durante el tiempo configurado y después regresa al estado normal, o sea, con el relé desactivado. Te dice que tenés tanto a la salida el contacto normal abierto y el normal cerrado. Bien, o sea, tenés el relé completo, es un relé simple inversor. El dispositivo viene preparado para que pueda alternativamente conectarle un potenciómetro externo, ya sea para permitir ajuste de tiempo remoto o extender el tiempo de pulso pasándole por arriba al preset incluido por defecto en la placa. O sea, lo que nos dice es que en el dispositivo tenemos este preset que ya nos da aproximadamente una posibilidad de configurar un tiempo de 10 segundos máximo. Pero si quisiéramos extender ese tiempo, después más adelante en el manual lo va a indicar, pero en esta bornera lo que podemos hacer es conectarle una resistencia fija externa o si no una resistencia ajustable y de esa manera vamos a poder extender ese tiempo a aproximadamente 15 minutos. Bien. Veamos las especificaciones. Voltaje de alimentación 12 volts de continua. No conectarlo a más de 15 volts, principalmente porque el relé es el que genera esta limitación. El relé es de 12 volts y si uno lo activara con más de 15 volts, la bobina del relé se quemaría. Temperatura de operación, uso continuo, o sea, puede conectarlo las 24 horas todos los días de la semana. La entrada acciona al recibir 0 volts, porque tiene un pull-up de 1K a 12 volts. Un pull-up es que si este es el dispositivo y acá tenés la entrada de disparo, internamente tiene una resistencia que lleva la entrada a 12 volts, incluso si esto estuviera desconectado. Voltaje de entrada máximo 12 volts. Ok. La salida, un contacto SPDT, Single Pole Double Throw, o sea, tiene un normal abierto, que sería este, normal open, y un normal close, que sería este es el común. Relé 10 A de corriente. Y respecto del tiempo, como se dijo, usando el preset que ya se encuentra en la placa, máximo 10 segundos. Pero si coloca un preset exterior o resistencia fija externa o un potenciómetro, como había mencionado acá, podría extenderlo. El manual dice 10 minutos, yo dije aquí más arriba 15 minutos. El manual es conservador, pero el tema es que dado que el circuito es analógico, hay cierta flexibilidad para poder extenderlo un poco más.
En tal caso sería cuestión de hacer unas pruebas para ver cuál sería el máximo admitible. De todos modos, teniendo en cuenta que el dispositivo es analógico, extender el tiempo demasiado también lo que va a traer es mayor inexactitud o repetibilidad en el tiempo. En esta vista de arriba, bueno, aquí nos muestran lo mismo que tenemos acá físicamente. Tenemos un diagrama interior simplemente para mostrarnos qué es lo que hay adentro, lo cual es muy simple. Está el relé, que como se indicó, tenemos los tres contactos: normal abierto, común, normal cerrado, la lógica que acciona el relé y la resistencia de pull-up de la entrada. Este es el voltaje negativo de alimentación, este es el voltaje positivo de alimentación, y estos dos bornes son justamente los que había señalado que se deben conectar a la resistencia o potenciómetro externo en el caso de querer extender el tiempo más allá del preset interno. ¿Cómo funciona? Le damos alimentación. Fíjense que el relé normal cerrado siempre está cerrado independientemente de que no tenga alimentación, y cuando se le da en este instante voltaje de alimentación, todavía no lo hemos disparado. Acá, digamos, el disparo no se efectuó todavía, entonces aún no hay cambio de estado en el relé. En este instante disparamos la entrada y la salida cambia de estado. Este también cambia de estado. Durante el tiempo configurado, al cabo de ese tiempo regresa al estado normal. Cabe señalar que este disparo que se efectúa aquí, o sea, este pulsito, si bien acá lo estamos representando como un pulso positivo, la lógica de disparo de la entrada es que usted le coloca 0 volts y es ahí cuando se genera el disparo. O sea, en este momento señalado aquí, la entrada no está siendo disparada, por lo tanto podría estar al aire o a 12 volts. Es decir, si esta fuera la entrada de disparo, teníamos un pull-up. Podría yo estar no conectando nada, o podría estar, por ejemplo, conectando una llave o pulsador que todavía no la cerré, lo cual equivale a que esto también esté al aire. En este momento, acá, para generar la entrada y disparar el dispositivo, lo que hago es cerrar la llave, por lo tanto la entrada de disparo se conecta a 0, es decir, entrada con una lógica asertiva, o sea, un 1 lógico, y acá ya se genera el tiempo y el temporizador comienza a temporizar accionando el relé de salida. También esto podría ser
hecho con un transistor, por ejemplo, un transistor bipolar, y de esa manera le podemos dar los 0 volts al igual que le damos con la llave. Extender el tiempo utilizando una resistencia adicional. Conexión de potenciómetro, resistencia externa, permite tiempos más largos y también permite el ajuste del tiempo de manera externa. Entonces, quitando el jumper de soldadura que viene unido por defecto en la parte de abajo de la placa. Entonces, lo primero que indica que hay que hacer es este jumper de soldadura hay que quitarlo. Agarras un soldador, lo calentás, limpias la punta y si la punta está limpia, calentando acá, este estaño se va a adherir bastante a la punta del soldador limpia y ya levantando la punta esto se va a abrir porque es poca soldadura, por lo tanto va a quedar abierto. Bueno, acá te muestra el jumper de soldadura que yo les acabo de indicar. Y la bornera esta, donde colocan este potenciómetro, es esta señalada como pote externo. Tenemos la salida relé acá, normal abierto, común, normal cerrado, el disparo y la alimentación 0 volts, 12 volts. Acá nos dicen un pequeño detalle que es importante que el preset interior a la placa se ajuste al mínimo para que no sume resistencia al potenciómetro externo. Lo que nos dice es, yo había indicado que es un circuito analógico. Lo que tiene adentro es una resistencia y un capacitor para medir el tiempo. Y aquí tenés el disparo. Esta es la resistencia interna. Y acá tenés el jumper que originalmente lo tenemos cerrado, por lo tanto vienen los 12 volts directamente y esta resistencia interna ajustable configuran el tiempo. Bien. Cuando nosotros abrimos acá, en este lugar metemos nuestra otra resistencia por lo tanto ahora en el camino tenemos 12 volts, nuestra otra resistencia y en serie la resistencia interna. Si lo que queremos es que solamente esta resistencia externa configure el tiempo, lo que nos conviene es que a esta interna a la placa la ponemos al mínimo. De esa manera, si esto se hace 0, el tiempo solamente va a depender de esta externa y
esta interna va a tener una influencia despreciable. Acá nos dan una tabla con algunos valores de ejemplo, pero nos dan también directamente esta formulita para calcular un valor resistivo que nosotros querramos para un tiempo específico. Igual que podíamos colocar esta resistencia externa en la bornera para tal fin, tenemos adentro de la placa esta resistencia R4 que no está soldada, sino que es un espacio vacío reservado adentro de la placa, y si queremos soldarle una resistencia allí, básicamente estamos haciendo lo mismo que colocando la resistencia en la bornera, pero con la diferencia de que está en la placa, adentro, prolija, protegida. Bueno, acá tenemos lo mismo, tenemos el jumper de soldadura y en la parte de las pistas la posición de los terminales de la resistencia R4 que se mencionaba anteriormente, que sería este, el jumper de soldadura, y acá la resistencia R4, un terminal, otro terminal. Tenemos algunos ejemplos de conexión. También son básicos porque, por ejemplo, nos muestran cómo conectar una carga de 12 volts o una carga de 220. En ambos casos, la alimentación al dispositivo siempre va a ser de 12 volts. Este es el caso de la carga de 12. Este es el caso de la carga de 220. La única diferencia es que en el caso de 12 volts, el relé, acá tengo la carga, toma la alimentación positiva de los 12, va al contacto normal abierto y del contacto común vuelve a cero. En el caso de que la carga sea de alterna, 220 volts por ejemplo, tenemos los 220 de alterna, uno de los terminales va a la carga, al relé normal abierto y regresa por el común al negativo del voltaje de alterna. Y en ambos casos la entrada de disparo está implementada con un pulsador que une al negativo de la fuente de 12 volts. Entrada de disparo, pulsador. Bien, entonces quiero mostrar un ejemplo práctico de qué se podría hacer con esto. Hice este dispositivo que lo que hace es encender durante unos segundos una carga de 220 volts, al cabo del tiempo la apaga, nos muestra si está enchufado, cuando la carga se enciende y cuando la carga se apaga, nos permite ajustar el tiempo en un rango con esta perilla. Acá conectamos la carga, acá conectamos a la red eléctrica y acá le conectamos lo que vamos a usar para disparar el dispositivo, que es un pedal que vamos a poder apretarlo para poder, digamos, hacer funcionar el dispositivo. Y adentro, ¿qué es lo que hay?
Veamos cómo se conecta esto. Voy a separar lo que está adentro del gabinete y lo que está afuera. Adentro del gabinete tenemos todo el circuito y afuera tenemos la carga que vamos a usar y los 220 volts de alimentación. Fíjense que este conector es el que recibe el voltaje de entrada, que es este conector. Este otro conector es el que entrega el voltaje a la carga, que es el que, si seguimos acá el circuito, vemos que está conectado al relé. Que es este conector. Y después tenemos las dos luces y el potenciómetro. La luz que muestra si está enchufado o no, que es esta de acá, y corresponde a esta. La otra luz que enciende cuando enciende la carga, que es esta. Y tenemos un potenciómetro externo conectado para permitirnos justamente venir acá y ajustar el voltaje sin tener que, obviamente, desarmar todo el gabinete. Ahora, fíjate que habíamos dicho que el dispositivo funciona a 12 volts, ¿correcto? La alimentación tiene que ser de 12 volts para la lógica interna. Por lo tanto, lo que le metimos fue una fuente switching pequeña adentro y toma el voltaje de alimentación de entrada de la fuente switching de los 220 volts que ingresan y la salida de la fuente switching es de 12 volts, por lo tanto conectamos directamente al borne de alimentación positiva y al borne de alimentación de 0 volts. Le metimos un fusible como protección y veamos el conector que acciona la carga. Tenemos el neutro conectado directamente al neutro del voltaje de entrada. Bien, entonces el neutro se conecta directo y para accionar o no accionar la carga, lo que hace es el live o vivo va al común del relé, el común del relé que está aquí sale por el normal abierto para que justamente esté abierto cuando está desenergizado y el normal abierto es el que va luego a los dos lados, al live o vivo de la conexión de salida de la carga y también a la luz. Entonces la conexión de vivo de los 220 de salida es la que se abre o se cierra en función de si se quiere accionar o no la carga de salida. Y por último tenemos la entrada de disparo. La entrada de disparo es un switch que conecta o desconecta a 0 volts, a 0 volts del voltaje de alimentación de 12. O sea, este switch que cierra o abre es el pedal que tenemos acá. Bien. Este es el conector del pedal. Lo conectamos acá y listo. Veamos
lo que tiene adentro. Lo voy a desarmar. Perfecto. Entonces, acá vemos la placa temporizadora. Bien. Por ejemplo, la conexión de potenciómetro externo va acá al potenciómetro externo, obviamente. Una luz piloto, segunda luz piloto. Esto de acá es la fuente switching. El portafusibles, conector de entrada que se suelda de acá atrás, el conector de la salida se suelda de acá y bueno, el conector que conecta el pedal es este manojito de cables rojo y negro que si alcanzamos a ver por acá, vemos que el rojo se mete en la entrada de disparo y el negro se mete en los 0 volts. Eso es todo. Lo vuelvo a cerrar. Listo. Ahora voy a probar el dispositivo con la perforadora de banco. Ya está conectado acá. Tengo conectado el pedal. Enciendo la zapatilla. Y puedo aumentar un poquito el tiempo. Y lo vuelvo a bajar al mínimo.